El tema sobre las fases de la contratación pública, con énfasis en bienes, servicios y obras, tiene como propósito compartir los criterios que sirvieron de base para la conformación de la estructura de la contratación estatal. Como todos sabemos, el contrato de la administración pública se caracteriza porque es un acuerdo entre dos o más partes para crear, regular, modificar o extinguir una relación jurídica patrimonial, como cualquier contrato, pero que tiene como peculiaridad en el ámbito público que por lo menos una de las partes que celebra el contrato es una entidad de la administración pública. Esto plantea, en consecuencia, ser conscientes que cuando se contrata desde el punto de vista administrativo, una de las partes que está contratando está ejerciendo poder. Por lo tanto, la formación de su voluntad tiene que estar canalizada dentro de normas de orden público y que, tanto en el Perú como en todos los países del mundo, la regla implica que se establezcan principios y normas de orden público que necesariamente deben ser cumplidas para la formación de la voluntad de la administración. La otra parte puede consistir en una persona natural o jurídica o eventualmente en otra entidad pública. Si se trata de una persona natural o jurídica privada, en ese caso ella ejerce su libertad y consecuentemente se aplicarán figuras, en algunos casos, del derecho privado, pero quien contrata con el Estado del sector privado tiene que saber que cuando contrata con el sector público está vinculándose con alguien que ejerce poder. Y en consecuencia, esa relación contractual, para efectos de la formación de ese contrato, tendrá que seguir fases con peculiaridades propias pensadas en los contratos públicos. En ese sentido, hay un esquema del régimen de contratación pública que nos va indicando las fases de la contratación. La primera de ellas es la de programación y actos preparatorios que se da al interior de las entidades y que tiene como propósito prepararla para la contratación. La segunda fase es el procedimiento de selección que abarca desde que la entidad invita a ofertar hasta el momento en que define al proveedor con el cual va a contratar. Y la tercera fase es la de ejecución contractual y liquidación, que conforme a nuestra legislación incluye lo que sería el perfeccionamiento del contrato y abarca toda la fase propia de la ejecución contractual. Algo muy importante en esta línea es saber que hay una implicancia entre estas tres fases. Lo que se realice en la etapa de programación y actos preparatorios va a influir en la fase del procedimiento de selección y lo que se realice en estas dos fases influirá en lo que suceda en la ejecución contractual y liquidación. Por lo tanto, una programación y actos preparatorios bien realizada tendrá un efecto positivo en el desarrollo del procedimiento de selección. Y si ambas fases se desarrollan adecuadamente, no habrá mayor sobresalto ni problemas en la ejecución contractual y liquidación, la que probablemente se desarrolle también de manera positiva. Sin embargo, si en la fase de programación y actos preparatorios hubieran problemas, lo normal es que se refleje esto en el procedimiento de selección y lógicamente también en la ejecución contractual y liquidación. Lo cual nos lleva a un concepto unitario de toda la secuencia de acciones que se realizan en la contratación pública, de modo que cada una de ellas adquiere una importancia relevante y equivalente, porque como la contratación pública en general se rige por normas de orden público, cualquier afectación a ellas implicará invalidaciones, razón por la cual es muy importante en el ámbito de los contratos públicos ser cuidadoso en el respeto a los principios y a las normas de la contratación. Abordando con mayor detalle la organización de la estructura de la contratación pública, en nuestro régimen contractual sobre bienes, servicios y obras, nosotros tenemos dos grandes bloques, el del régimen general y el de los regímenes especiales.
que abordaremos siempre con el suficiente detalle para comprender cada uno de los componentes que tienen. Centrando nuestra atención en el régimen general, regido fundamentalmente por la Ley de Contrataciones del Estado, al momento de observar el desarrollo que hace esta ley, notamos que aborda las tres fases: la fase de programación y actos preparatorios, el procedimiento de selección y la fase de ejecución contractual y liquidación. Si apreciamos la ley y el reglamento, notaremos que se van incorporando en cada una de estas fases ciertos componentes que también han variado en el tiempo y podrán seguir variando, pero cuya presencia corresponde a una o más de las cuatro razones siguientes. La primera, para que el procedimiento de contratación se desarrolle, se impulse, para que las fases mismas de contratación cumplan su finalidad, es decir, para impulsar la contratación. Una segunda razón es para proteger a las entidades que contratan, dándoles ciertas facultades para poder proteger los intereses colectivos que ellas representan. Otra razón es para proteger al proveedor, quien está respaldado por la Constitución y las leyes en esta aspiración legítima de aprovechar oportunidades de negocio en este gran mercado que es el de los contratos públicos. Y hay disposiciones y componentes de estas fases que tienen como propósito protegerlos. Y la otra razón es para proteger a todo el sistema. Y al proteger a todo el sistema, está protegiendo los derechos e intereses de todos los actores que tienen involucrado interés en la contratación pública, que como sabemos no se limita a la entidad de contratante y al proveedor, sino que también se extiende a todo el sector público, a todo el sector privado, a los destinatarios de lo que se contrata, a las entidades de supervisión y de control, a la comunidad, es decir, a la sociedad, y lógicamente también hoy a la comunidad internacional. En esa línea, cada uno de los componentes de la contratación pública tiene una razón de ser. Y esto hay que tenerlo muy en cuenta porque el escenario en que se produce puede cambiar sustantivamente y por lo tanto estos componentes o tendrán que adecuarse al nuevo escenario, en algunos casos tendrán que desaparecer y en otros casos habrá la necesidad de nuevas incorporaciones, lo cual le da a todo el régimen contractual un carácter siempre cambiante, un carácter de un sistema siempre en evolución, razón por la cual es conveniente analizar la razón de cada uno de estos componentes. En esa línea de trabajo, lo importante es destacar que la contratación pública tiene fases que se implican las unas a las otras, que por lo tanto es muy importante que todas ellas se lleven de manera muy apropiada. Otro enfoque complementario a lo que acabo de señalar es el de los contratos públicos, teniendo en cuenta la naturaleza administrativa que tiene la contratación pública, en la que va a haber una confluencia de figuras jurídicas, tanto de derecho administrativo como de derecho privado o de derecho en general. Si nosotros analizamos la contratación pública desde la perspectiva de los procedimientos de naturaleza administrativa, notaremos que las fases de actos preparatorios y la de procedimiento de selección van a comprender a diversas actuaciones y figuras jurídicas, tanto administrativas como generales. Luego de celebrado el contrato y de perfeccionado el contrato, ya para la fase de ejecución contractual y liquidación, también van a estar presentes otras figuras jurídicas, tanto del derecho administrativo como de derecho privado y de derecho en general. Lo cual es muy relevante tenerlo en cuenta porque la contratación
además de requerir una perspectiva logística, una perspectiva económica, una perspectiva tecnológica y política, también tiene un componente jurídico y reclama siempre una comprensión integral del tema. Por lo tanto, hablar de las fases de la contratación pública implica tomar temas de relevancia para lo que es la formación de la voluntad, tanto de la administración como de los proveedores, y una vez perfeccionado el contrato, reconocer cuál es la razón de cada uno de los pasos que se dan en la fase de ejecución contractual. Este tema, por tanto, resulta de especial importancia porque constituye el trasfondo sobre el cual va a desenvolverse la contratación estatal. Muchas gracias. El tema sobre las fases de la contratación pública, con énfasis en bienes, servicios y obras, tiene como propósito compartir los criterios que sirvieron de base para la conformación de la... Por lo tanto, la formación de su voluntad tiene que estar canalizada dentro de normas de orden público y que, tanto en el Perú como en todos los países del mundo, la regla implica que se establezcan principios y normas de orden público que necesariamente deben ser cumplidas para la forma estructura de la contratación estatal. Como todos sabemos, el contrato de la administración pública se caracteriza porque es un acuerdo entre dos o más partes para crear, regular, modificar o extinguir una relación jurídica patrimonial, como cualquier contrato, pero que tiene como peculiaridad en la acción de la voluntad de la administración. La otra parte puede consistir en una persona natural o jurídica o eventualmente en otra entidad pública. Si se trata de una persona natural o jurídica privada, en ese caso ella ejerce su libertad y consecuentemente se aplicarán figuras en algunos ámbitos públicos que por lo menos una de las partes que celebra el contrato es una entidad de la administración pública. Esto plantea, en consecuencia, ser conscientes que cuando se contrata desde el punto de vista administrativo, una de las partes que está contratando está ejerciendo poder.